con peras y manzanas. 20 pesos en promedio han subido el día de hoy las bencinas en nuestro país, pero los expertos dicen que podrían venir más alzas en el precio de las gasolinas en los próximos ajustes y por lo tanto el MEPCO va a jugar un rol fundamental para que la guerra en Medio Oriente, sus efectos sean suavizados por este verdadero colchón que tiene la economía. ¿Cómo funciona el MEPCO? ¿Cómo nos beneficia a los chilenos y sobre todo a los automovilistas? Esto y más te lo voy a explicar con peras y manzanas. Bienvenidos, bienvenidas al programa económico de nuestro canal de noticias. Esta vez, por cierto, nuevamente volcados a los efectos económicos de la guerra que está ocurriendo en Oriente Medio, que tiene principalmente varios efectos en las bolsas, en el dólar y en el petróleo. Todos esos tienen una variable en las personas comunes y corrientes como nosotros, desde la bencina hasta nuestros ahorros previsionales y, por cierto, todo lo que tenga que ajustarse vía dólar. Por lo tanto, ¿nos llega? Sí. ¿Nos golpea? Nos golpea. ¿Hay mecanismos para suavizarlo? También. Todo eso lo vamos a explicar ahora. Vamos a tomar contacto con la economista experta en mercado, sobre todo de los combustibles, Michelle Lavé. ¿Cómo está, Michelle? Bienvenida nuevamente a nuestro programa económico. Muchas gracias, Roberto. Estamos, muy atentos a lo que está pasando en la guerra justamente por los efectos económicos que puede tener en el mundo y en Chile. Sí, pues hay un tema, yo quiero que tú nos expliques con pera y manzana lo del MEPCO, pero expliquémosle a la gente qué es lo que está pasando. Hay una guerra justamente que está afectando a prácticamente los países que producen la mayor parte de producción de combustibles del mundo, que es petróleo y gas licuado. Por lo tanto, el temor a que la producción se vea afectada es altísimo, ¿no? Así es, pero principalmente hoy en este momento, más que la producción, lo que está en riesgo es el transporte de esa producción hacia el resto de los países del mundo. Por el estrecho de Hormuz, ¿no? Exactamente. Hasta ahora los ataques a plantas refinadoras han sido leves, solo hay un ataque que está generando daños, pero solo en refinación, no a plantas productoras, extractoras de petróleo, no ha habido ataques, pero sí lo que ha hecho Irán es que Irán tiene una de las franjas, una de las dos costas, ¿no es cierto?, del estrecho de Hormuz. Este es un estrecho por el donde pasa el 20%, o sea, un quinto de la producción mundial de petróleo todos los días, y que lo tiene cerrado desde el día lunes. No cerrado porque hayan cerrado el estrecho, sino cerrado... Exactamente, sino porque hay amenazas de que cualquier buque que trate de pasar con petróleo va a ser atacado por las fuerzas de Irán, bombardeado por las fuerzas de Irán. Es cierto que han estado pasando algunos buques, pero no buques petroleros, solo buques de carga normal. Y por lo tanto, el problema es que los mercados lo que están observando es que puede existir un problema de oferta de petróleo porque este petróleo cuya mayor parte va hacia Asia, no viene hacia acá, hacia América, pero en la medida que Asia necesita sacar de otra parte petróleo, igual va a afectar los precios internacionales y por lo tanto nos afecta a todos. No estaría pasando y en la medida que se mantiene, los precios han seguido subiendo. El primer día los precios no subieron lo que esperaban los analistas, los precios se esperaba que llegaran a niveles altísimos, cercanos a $100, no llegaron a eso, subieron un 7%, 8%. Segundo día, al final de la jornada, los precios casi se anularon y tuvieron pequeñas alzas. Hoy día nuevamente tenemos importantes alzas, más cerca de entre 8 y 9%, y ya tenemos el petróleo, el WTI, que nosotros conocemos, cercanos a niveles de $80 por barril, y por lo tanto eso implica un alza importante en el costo de producir gasolina y el costo de producir diésel y el costo de producir gas licuado. Adicionalmente, en países como el nuestro, que somos importadores, tenemos un segundo efecto que es el tipo de cambio. El tipo de cambio muestra
la fortaleza de nuestro país, de la economía de nuestro país respecto al resto del mundo. Cuando se producen problemas como esto, aumenta el riesgo y por lo tanto los países que son más riesgosos, como los países emergentes, aumenta el riesgo y por lo tanto lo que pasa es que nuestras monedas pierden valor, o sea, subió el tipo de cambio. ¿Y hasta cuándo subió? Bueno, el tipo de cambio que estaba en 857 pesos, cerró el viernes pasado, hoy día estaba arriba de los 910 pesos. Por lo tanto, ambos factores, alza el precio del petróleo, que es la materia prima para producir la gasolina, ¿Y el y dólar? tipo de cambio. Exacto, porque nosotros compramos en dólares el petróleo. Ujú. Exacto, hacen que el precio esté presionado hacia el Ahora, alza. Michelle, bueno, hoy se concretó un alza. Señor director, ¿podemos mostrar en el wall para recordarle a la gente? Probablemente todos los automovilistas ya lo han visto, llenaron el estanque en la mañana, algunos ayer en la tarde, aquí lo vamos a ver, con las bencinas con un alza promedio en torno a los 20 pesos, el diésel también en torno a los 20 pesos y el gas licuado de petróleo para vehículos en torno a 11 pesos. Nos da la impresión de que esta alza no tiene nada que ver con este conflicto, sino que venía con variables anteriores. O sea, todavía no estamos sufriendo en los ajustes de los precios lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no? O algo de esto agarró lo que está ocurriendo entre Irán, Estados Unidos e Israel. Lamentablemente esto no tiene nada que ver con lo que ha Me lo pasado imaginaba. con la guerra. Quizás puede tener un día de tipo de Por cambio, dólar, pero claro. claro, pero no es el gran factor. El gran factor aquí es que durante las semanas previas a la guerra, el petróleo efectivamente había estado subiendo. Acuérdense que Estados Unidos Por la tuvo... amenaza. Por la amenaza, en principio, pero la amenaza viene desde diciembre. Claro. Pero sí había habido también problemas climáticos importantes. Entonces, sí existían factores detrás de esta alza que iban a llevar, si no hubiera habido guerra, tendríamos ese mismo cuadro que estabas mostrando Ya. tú con estas alzas. Lamentablemente, eso significa que en 3 semanas más, cuando vuelva a cambiar el precio de las gasolinas, de mantenerse los precios como están hoy día. Y aquí siempre digo eso porque siempre puede ser, siempre hay 2 o 3 alternativas: que los precios se mantengan en el nivel actual, Que que mañana suban más. tengamos una gran noticia cuando despertemos. Claro. La gran noticia era que se acabó la guerra y por lo tanto los precios bajen. bajen. O, claro, o que esto se profundice, ¿no es cierto? Y en el extremo de los casos no nos importe lo que pase, porque no vamos a tener en qué andar en auto, ¿no es cierto? Pero la verdad es que las opciones son amplias y cuando me dicen, bueno, ¿qué es lo más probable? Es imposible de saber. Yo creo que ni siquiera quienes están a cargo de la guerra saben qué es lo que va a pasar. Pero sí lo que podemos decir es que si se mantienen las condiciones actuales, las presiones sobre el precio van a ser altas. Ahora, el MEPCO es un mecanismo de estabilización. ¿Qué es lo Eso, que expliquémosle a la significa eso? gente lo del MEPCO, cómo funciona, Claro. esto de que opera cada 3 semanas, hay un ajuste, qué topes tiene, cómo funciona el MEPCO. Sí, el MEPCO es un mecanismo de estabilización que lo que hace es tratar de evitar que los precios se disparen por una semana y después caigan drásticamente Por otra cosas semana. puntuales. Por cosas puntuales. Y por lo tanto lo que hace es que se arma una banda que depende de precios históricos, y con históricos me refiero a una cierta cantidad de semanas hacia atrás de promedio, y lo que se hace es calcular el precio paridad, que es el precio al que nosotros podemos importar esa misma gasolina, y ver si cae dentro de la banda. Si cae dentro de la banda, el precio se deja fluctuar dentro de la banda. Si cae fuera de la banda, opera una rebaja, en el caso de que el precio esté saliendo por encima de la banda, o un incremento, en el caso que esté por debajo de la banda, de los impuestos, de modo de que el precio no se salga de la banda, ¿ya? Y además existen aumentos o cambios máximos y por lo tanto para que los cambios no sean tan bruscos. Para ponerlo también Eso que así sí- como muy en bruto, Michelle, si en 3 semanas más, cuando venga de nuevo el ajuste como el que ocurrió hoy día,
producto de que este conflicto, ni Dios quiera, se mantiene o se complica y el petróleo llega a 100, 110 y corresponde, sin MEPCO, una alza de 120 pesos, no se va a concretar esa alza de 120 pesos, sino que va a ser este tope que tú dices que va a ser en torno a los 24, 25 pesos, ¿no? Exactamente, creo que ha llegado a 30, pero tenemos que ver bien el momento, pero sí, tiene un tope, no son los 120 pesos en el caso de Katrina, que no era MEPCO exactamente, pero funcionaba del mismo modo, de una semana a otra, el alza que se preveía era entre 150 y 175 pesos, y nunca vimos una alza de entre 150 y 175 pesos, sino que veíamos alzas más parecidas a 30 pesos en esa semana. Bueno, lo mismo sucedería acá. Piensen ustedes que el tipo cambio ha subido, y yo estoy mirando para el lado porque tengo mi torpeo con los números. Viendo los números, claro. Viendo los números, pero el tipo cambio ha subido más de 50 pesos. Entonces, lo que uno podría decir es que en forma natural, si el litro de gasolina vale cerca de 900 pesos, si costara cerca de 900 pesos, serían 50 pesos directamente solo por tipo de cambio. Pero eso es un cálculo bien bruto, pero aproximado, ¿no es cierto? Y eso sin considerar el alza de precio del petróleo. Por lo tanto, efectivamente, lo que hace aquí el mecanismo es estabilizar y por lo tanto no vamos a tener esa alza. Bencinazos. Lo que sí también la gente debe saber que cuando se termine la guerra, que va a tener que terminarse en algún momento, los precios bajen, el dólar se normalice, y correspondan bajas también muy fuertes de quizás 150, 200 pesos probablemente, tampoco se van a aplicar y también va a haber ahí una baja de solo 25 pesos porque ahí el mecanismo nos va a cobrar la vuelta. Te presté plata cuando estoy normal y ahora te voy a recibo, entonces también funciona al revés, para que la gente también se haga una idea, ¿no? Así es, y por eso es que la gente muchas veces dice, oye, pero en todo el mundo está bajando el precio y aquí no baja. Bueno, es porque tampoco subió lo que subió en todo el mundo. Y la verdad es que el mecanismo hasta ahora, cuando uno mira las sumas y las restas, el mecanismo con ciertos periodos en que se carga más hacia un lado y hacia el otro, pero en promedio, en el largo plazo, ha logrado estabilizar de modo de que las alzas y las bajas tienden a cero. Ya, y por lo tanto, yo creo que este mecanismo que ha tenido hartos nombres, PSIPCO, MEPCO, ha tenido varios nombres, pero a la larga, para que la gente lo entienda con pera y manzana, es un colchón que evita fluctuaciones puntuales y no evita lo que alguna vez ocurrió, pero lo que no alza de evita 80. Es la tendencia. La tendencia sí, pero no evita un paraguaso, por decirlo, un benzinazo, ¿no? ¿Ah? Así es, evita que el alza sea muy fuerte de un periodo a otro, porque imagínense ustedes, podríamos tener un alza de 150 pesos y se acabó la guerra y la bajas de 150 pesos a la semana siguiente. Para evitar eso, el mecanismo se va a demorar en subir, pero también se va a demorar en bajar. Bueno, Michelle Lavé, ha sido muy buena esta conversación para entender una figura que todo indica va a jugar un rol muy importante en las próximas semanas, si Dios quiere o no quiere, si este conflicto se mantiene en el tiempo y nos afecta desde el punto de vista de los combustibles, entre tantas otras cosas. Así que muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Que estés muy bien. Michelle Lavé, experta en mercado, experta en tema combustible, conversando con nosotros. Gracias, Michelle, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Bueno, vamos ahora a pasar a otro tema que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente. Las bolsas han caído y ahí nuestros ahorros previsionales sufren. Nosotros veníamos con una racha de ganancias en los fondos de pensiones espectacular, por lo menos un año y medio de muy buenas ganancias durante el 2025, que no fue un año tranquilo en materia internacional. Tuvimos todo lo que es la guerra arancelaria de Donald Trump, que uno puede decir, ahí podría haberse visto afectado, pero no. Fue un buen año y de hecho yo les voy a mostrar ahora los resultados de febrero que salieron en estos días. Febrero fue un muy buen año para nuestros ahorros previsionales, tuvieron muy buenas ganancias. Vamos a conversar con un experto en pensiones, ingeniero comercial, también es el profesor de la Universidad Finisterra, Nicolás Stark. Aquí están los números. No sé si Nicolás ya está conectado, me dice. ¿Está Nicolás? Saludemos a Nicolás, y ahí muestro los números. ¿Cómo estás, Nicolás Stark? Qué gusto saludarte. Hola Roberto, desde ayer que no nos veíamos. Te vi ayer en el Congreso, pero yo estaba haciendo una entrevista, así que nos saludamos a la pasada. Bueno, Nicolás,
lo que yo le estaba contando a la gente, estamos en vivo en directo en nuestro programa económico con peras y manzanas, es que venimos de una racha, pero espectacular en cuanto a rentabilidades de los ahorros previsionales que tenemos los chilenos en las AFP. Y en febrero, ya voy a mostrar el número, fueron números muy buenos, pero todo eso podría estropearse ahora a partir de marzo porque una guerra de las dimensiones como la que está ocurriendo en Medio Oriente, obviamente que bota todas las bolsas y ahí está buena parte de nuestro ahorro. ¿Es para preocuparse lo que está pasando o siempre hay que mirar esto en el largo plazo? O sea, yo creo que las dos cosas tienen que ocurrir. Nada está dado, garantizado hacia el futuro, digamos. Lo único que está garantizado aparentemente es que el sentido de ahorrar e invertir para disponer de esos recursos en el futuro, eso está claro. Tenemos que seguir ahorrando, metiéndole dinero a este chanchito llamado sistema de pensiones, como lo decía la OCDE estos días, de que es bueno que los países tengan sistemas basados en activos tangibles, que tú los mires, los activos, que estén escritos en un papel, no que sean promesas basadas en los sistemas antiguos. Lo decía la OCDE de manera muy explícita esta semana. Entonces, evidentemente que igual, ¿cierto? Nada está garantizado hacia el futuro, porque puede venir algún conflicto como el que hoy día ya empieza a preocuparnos, y eso trastoca de alguna manera, ¿no es cierto?, la trayectoria que uno veía con mucha tranquilidad, digamos, con mucha satisfacción. Claro, yo decía lo que ocurrió hace... Llevamos una racha, yo creo, calculo más o menos poco más de un año, casi un año y medio. Quiero mostrar ahora lo que ocurrió en febrero, porque los números de febrero son una locura, son espectaculares. Acá los tengo, te los voy diciendo, Nicolás, es que tú no los puedes ver en pantalla. El Fondo A en febrero tuvo una rentabilidad de 2,11%. Esto es una locura, un número muy bueno. Real. El Fondo B, real, 1,77 el Fondo B. El Fondo C 2,05, el Fondo D 1,95 y el Fondo E 2,18. Si me puede mostrar la otra imagen, que es acumulado en 12 meses, que esto también son números espectaculares, muy buenos. Aquí lo vamos a ver, mira, el Fondo A acumula en un año 18% de ganancia, el Fondo B 15,9, Fondo C 14,2, Fondo D 12,2, Fondo E 9,11. Yo siempre he dicho en este programa, llevamos números muy buenos, pero esto en algún momento se va a acabar, va a haber algún proceso o algo que pueda ajustar estos números, o puede ocurrir un conflicto. En los ahorros previsionales, nada es bueno para siempre y nada es malo para siempre. Por lo tanto, siempre aquí tiene que primar la tranquilidad, la mirada que hay que tener de esto, no tomar decisiones apresuradas ni nada por el estilo, ¿no? Mira, por eso es que de alguna manera también cuando hay sapiencia, cuando hay, yo diría, una mirada prudencial, uno dice, qué bueno que hayan estas utilidades y estas rentabilidades porque nos permite guardar en una reserva que enfrente alguna caída que venga. ¿Ya? Yo recuerdo el año 2008, estaba en una reunión con un profesor amigo mío que en realidad él se anticipó, no me quiso decir que estaba cambiándose de fondo a un fondo más conservador. Y vino después la caída de los fondos por la crisis subprime. Por la crisis subprime. Porque ya se empezaba. Esa fue la gran crisis que hubo, ¿no es cierto?, previa a esta. Sí. Y nos costó recuperarnos. Entonces, si estamos logrando, ¿no es cierto?, un 18% en el fondo A, cuando los cálculos para la estimación de pensiones hablan de que en realidad con una tasa promedio, ¿no es cierto?, del 5 o del 6%, vamos a estar logrando pensiones muy razonables, significa de que el Fondo A está generando 12 puntos de reserva extra por las caídas que haya, digamos. Entonces, evidentemente que a nadie le gusta que vengan estos sobresaltos que en realidad a veces pueden pasar y uno dice, mira, yo creo que no es malo que haya un cambio en Irán. Estoy diciendo una cosa casi de analista político, pero cuando en realidad esa tranquilidad no era de llegar y decir, oye, hay un bombardeo una noche y se acaba el mundo, ¿cierto? Se acaba este problema y viene una democracia, en fin. Yo diría, en la humanidad todo genera una reacción, ¿cierto? Entonces, para conversar un poco, yo leía, mientras tú hablabas con Michelle,
había un artículo que hablaba de que Chile, por ejemplo, hoy día está mejor preparado que para las crisis anteriores en los combustibles, porque ahora estamos más conectados con Argentina, ¿no es cierto? Y eso nos trae un abaratamiento de costos de transporte, al menos, ¿no es cierto?, para las mineras, para al menos producir, ¿no es cierto?, energía de manera más barata, porque evidentemente que la energía en la producción minera tiene un porcentaje importante del costo, digamos. ¿Para qué decir de las pequeñas mineras? Que en el fondo cuadruplica el costo de las grandes mineras. Entonces, de alguna manera, estos eventos siempre nos van a estar generando, yo diría, espacios de quiebre de las tendencias que va a hacer que de alguna manera digo, mira, yo igualmente tenía un chanchito acumulado en la rentabilidad del fondo A, del fondo B, del fondo C, que curiosamente el fondo C está teniendo más rentabilidad que el B. A mí me ha parecido curioso eso. Probablemente la mezcla que están haciendo los gerentes de inversiones en la AFP está apuntando a tener ahí en el C, el centro del movimiento. Claro, Entonces, además, Nicolás, solo agregar, además, decir que ahora el sistema indica que uno no se puede cambiar del A al E, sino que al fondo más cercano. Claro, y además, todavía esperando que se ponga en práctica, yo diría, los fondos generacionales, digamos, que van a generar también, incluso, ¿no es cierto?, han habido recomendaciones de gerentes de inversiones que quizás debería hacerse con más pausa ese proceso. Claro, que ahí va a ser el sistema que nos va a cambiar. Por lo tanto, Nicolás, nos quedan 30 segundos. Tranquilidad, sí. Estas cosas se terminan, hay que ver esto. Eso siempre hay que verlo así. ¿Cómo? Es decir, quien dispare una noticia tremenda porque en realidad vamos a tener un mes de caída fuerte, sí, está bien, tiene todo el derecho a plantearlo. Perfecto. Pero nosotros tenemos que seguir viendo esto en el largo plazo. No perdernos en eso. Estamos ahorrando para pagar pensión en 30 o 40 años más. Eso. Bueno, Nicolás, ese era lo que queríamos que algún experto lo explicara. Nicolás Stark, experto